Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Montaña Ramírez, estudiante de agronomía, adscrito a la UDR Líbano en el tercer semestre. Hoy vamos a hablar sobre la exploración de la biodiversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Empezamos entonces con el siguiente. Explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades en su y hay que mencionar tres recursos y condiciones que influyen dentro del crecimiento microbiano en la naturaleza. Existen varios tipos de actividades microbianas que dependen de las especies que se presentan en el medio, el tamaño de poblaciones existentes, el estado de cada microorganismo del hábitat. También otros recursos que están son los nutrientes y las condiciones habituales del ecosistema, tales como la temperatura, tales como la luz y tales como los diferentes recursos que podemos encontrar, como el carbono o el nitrógeno, porque depende de si la temperatura es fría, templada o caliente, y también del potencial hídrico, que puede ser seco, húmedo o mojado. También depende también de la luz, que sea si es tenue o oscura, para el desarrollo de los diferentes poblaciones microbianas que se puedan presentar. También están las condiciones osmóticas, o sea, como el agua dulce, o la agua marina, o la hipersalina. Entonces vamos a la otra pregunta que toca. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Ellos se dividen en gremios, en nichos. Los gremios son poblaciones microbianas semejantes, o sea, parecidas, que explotan los mismos recursos de manera parecida. El nicho es el hábitat compartido por un gremio que suministra condiciones y recursos a las células para poder crecer. También ellos son como una comunidad, son un conjunto de gremios de una comunidad microbiana que consiste en formar una población y que pueden vivir asociadas. Entonces hay varios gremios. El gremio 1 que son bacterias desnitrificantes, el gremio 2 como bacterias reductoras de sulfato, está el gremio 3 de bacterias fermentadoras y el gremio 4 que son metanógenos. Esos son sedimentos anóxicos. Entonces vamos a ver por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. Está la riqueza de especies, es el número total de diferentes especies presentes, y la abundancia de especies, proporción de cada especie en la comunidad. La riqueza y la abundancia de especies microbianas de una comunidad depende de las condiciones que prevalecen dentro del hábitat o los nutrientes disponibles que se pueden encontrar en el hábitat y que prevalecen. Hay que sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema y indicar qué microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Está la luz solar, la energía que entra al ecosistema. Entonces está el carbono orgánico, nuevas materias orgánicas, el ATP, sustancias inorgánicas reducidas, y materia orgánica o lactona. Los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental porque utilizan la materia orgánica o mineral como fuente de energía. También explicar el concepto del microambiente empleando el ejemplo de microambientes de oxígeno en tierra. Entonces, el microambiente es el ambiente local, reducido, en el que se desenvuelven los microorganismos. Un ejemplo puede ser un microambiente en donde se distribuye un nutriente como el oxígeno. Se puede observar que esas partículas no se distribuyen de forma homogénea. ¿Por qué se da la competencia de microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Las competencias de los microorganismos se dan por la obtención de los recursos. A los microorganismos les favorece cooperar. ¿Para qué? Porque pueden realizar procesos por sí solos, realizan procesos que no podrían hacerse, que no se pueden hacer por sí solos. O sea, cada microorganismo tiene como una manera de depender de otro para que puedan realizar procesos conjuntamente. Y son importantes en el ciclo anóxico del carbono. Bueno, es explicar con un dibujo el esquema propio de composición de los suelos con vegetación. Está la composición de los suelos, la capa de materia
vegetal. Es la capa más densa del suelo, compuesta por materia orgánica y restos de animales. Los suelos superficiales, la capa más fértil del suelo con actividad microbiana elevada. El subsuelo es la capa donde se acumulan minerales con actividad microbiana detectable. La base del suelo, en esta capa no hay depósito de materiales. Defina rizósfera y argumente su importancia y defina efecto rizosférico. La rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Su importancia radica en que un sitio es donde hay gran abundancia de células y nutrientes que favorecen el aumento del desarrollo microbiano. El efecto rizosférico es la influencia de las raíces de las plantas en el desarrollo de los microorganismos. La pregunta 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? El suelo se conforma por varios estratos o horizontes. El horizonte O, A, B, C y D. Y la parte más activa desde el punto de vista microbiano es la región o el horizonte o el estrato A, donde hay mayor disponibilidad de nutrientes, de riqueza, de abundancia de microorganismos, porque estos se van a poder desarrollar y presentar una actividad microbiana elevada. Por ejemplo, en el horizonte O son los primeros centímetros del suelo. El A es que está rico en material orgánico, porque encontramos humus, minerales, microorganismos, raíces de plantas. El horizonte B, elementos minerales finos. El horizonte C, fragmentos de la roca madre. El horizonte D, se encuentra la roca madre. Entonces son los diferentes estratos que maneja el suelo. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son cosas biológicas del suelo. Se encuentran entre los hábitats microbianos y tienen como una función muy importante como la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos. Eso radica de una manera muy importante en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Están los nutrientes orgánicos, el fósforo, el nitrógeno, el oxígeno y la disponibilidad de agua, que es muy importante. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Los microorganismos del agua subterránea en el subsuelo profundo son adaptados a ese medio y surge una nueva especie microbiana gracias a la emergencia. Entonces vemos un cuadro que tiene población original, una barrera geográfica, un aislamiento reproductivo y una especiación, por decirlo así. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema, porque mantiene las funciones esenciales de la salud del suelo y a través de la renovación del carbono y de los nutrientes, jugando un papel demasiado importante y esencial en el control de procesos y estabilidad del ecosistema, de los diferentes ecosistemas. Hay 5 grupos microbianos y su función. Están las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son las encargadas de suministrar nutrientes limitantes de nitrógeno a las plantas. Están los hongos micorrízicos, proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades, sequías y otros ambientes. Los hongos micorrízicos. Bacterias solubilizadoras ayudan a la solubilidad del fosfato en el suelo, constituyendo hasta un 40% de disponibilidad de los suelos. Las cianobacterias fijadores de nitrógeno, su función es contribuir al enriquecimiento del nitrógeno. Y están las bacterias nitrificantes, también podemos encontrar allí, que son las que participan en el mantenimiento del equilibrio nitrógeno conteniendo enzimas que catalizan el proceso de nitrificación y de nitrificación. Muy importante este grupo de microbianos y las funciones que cumplen. Hay 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo: el macroclima, la topografía y la calidad del suelo, los cuales contienen pH y una humedad. Los factores que descontrolan la variabilidad de biomasa microbiana son la variabilidad climática, el tipo de uso de la tierra, la composición de la vegetación dominante también es muy importante. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes en el ecosistema pobre? Argumenta su respuesta.
En ecosistemas pobres de nutrientes, la biomasa microbiana del suelo actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles y juega un papel importante en la supervivencia de las plantas. Tales como, un ejemplo, en un bosque tropical, da una buena respuesta a la escasez de nutrientes y garantizando la supervivencia de las plantas en las comunidades. En el bosque tropical prevalece la SMB, da respuesta a la escasez de nutrientes, garantizando la supervivencia de las plantas en estas comunidades. También vamos a encontrar el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad del ecosistema restaurado. El tamaño de la biomasa puede proveer un estimado de productividad porque los nutrientes orgánicos se consideran como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de las tierras degradadas. Son muy importantes el tamaño de la biomasa microbiana para poder restaurar un ecosistema. Y terminamos. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? En cuanto a la SMB, las plantaciones mezcladas ofrecen múltiples nutrientes que pueden mejorar la biodiversidad y abundancia de los microbios nativos del suelo, restableciendo la fertilidad de los ecosistemas. Muchas gracias, querida tutora y queridos compañeros. Dios los bendiga.